Y para platicar un poco de este tema y del ambiente previo a esta toma de posesión, vamos a dialogar en esta tarde con nuestro invitado vía Zoom, quien se encuentra en Miami, el analista Roberto Argüello, director de la revista Vida y Éxito, quien nos va a dar sus valoraciones en torno a lo que pasa previo, estamos hablando días antes, apenas días antes de la toma de posesión de Joe Biden. Buenas tardes, Roberto, es un placer platicar contigo. En tu programa. Roberto, este fin de semana, obviamente te has dado cuenta de lo que está pasando en la frontera Honduras-Guatemala y este tránsito irregular de la caravana, un ambiente que se vivió el año antepasado, 2018, y se vuelve a revivir con estos enfrentamientos. Y te platico de este tema porque sé que es una de las promesas de campaña de la reforma migratoria del presidente electo Joe Biden. ¿Crees tú que va a cumplir esta promesa, Roberto? Sí, nada más que recuerda tú que el único dolor que se permite es el ajeno. Si a mí me duele una muela, yo soy el que tengo que curarme la muela. Y en este caso, a Honduras le duele lo que sucede con su gente. En el caso específico de los Estados Unidos, el dolor que hay en estos momentos es que existe una pandemia que está desatada, que está matando a un americano cada 20 segundos. Y en estos momentos, la administración Trump, que ya le quedan 2 días, había prometido que para diciembre se iban a vacunar 30 millones de personas y solo se han vacunado 10. O sea que hay un desastre de organización de cómo se está distribuyendo la vacuna. Esta pandemia a su vez ha creado un enorme dolor porque por primera vez en los Estados Unidos se ve que hay hambre, ¿verdad? Hay millones de personas desempleadas y millones de personas que han sido afectadas por esta crisis. Y fíjate tú que es impresionante ver la fila de automóviles de personas pidiendo comida. Eso yo nunca lo había visto en Estados Unidos en 50 años que estoy viviendo aquí. El tema de la migración es un tema supremamente importante, pero fíjate tú que dentro de la lista de las prioridades que tiene el presidente Biden en estos momentos, en la escala de importancia, yo creo que está de las de abajo, debido a toda la situación de emergencia que se vive el país con la pandemia, con la parte económica y luego con las personas que armaron el alboroto la semana pasada en el Congreso y Senado de Estados Unidos, donde si hubieran capturado al vicepresidente Pence, habían muchas de estas personas que decían que lo hubieran matado. Entonces existe una situación política bastante volátil, aunque no esperamos que haya mayor cosa en Washington. Sí, todavía hay gente que piensa que Donald Trump ganó las elecciones, lo cual es totalmente falso, y muchas de esas personas quieren tomarse el poder, asaltar el poder con las armas, cosas que no lo van a lograr. Así es, bueno, un ambiente bastante tenso, se podría decir 72 horas antes, entonces, Roberto, previo a esta toma de posesión. Es decir, algunos tenían la esperanza que se calmara un poco los ánimos allá, pero pues no se descarta entonces una situación similar a la que ocurrió con el Capitolio. Pero fíjate Ana, de que yo que estoy en Miami no hay tensión alguna y tengo familiares que están en Nueva York, en Atlanta y en diferentes partes de Estados Unidos y no hay tensión. Washington sí está militarizado. Fíjate tú que hay 25,000 miembros de la Guardia Nacional cuidando Washington y eso, hay más soldados en Washington que los que hay ahorita en Afganistán, en Irak y en varias partes de Estados Unidos donde los Estados Unidos tienen su ejército, ¿verdad? Entonces está fuertemente militarizado. El problema que hay en los Estados Unidos, para que tú sepas, es que dentro de la Constitución de Estados Unidos está el derecho de portar armas. Y cuando te estoy hablando de armas, no te estoy hablando de una pistolita 22. Hay gente que anda con una K-47 en la calle, ¿verdad? Y si tú tienes el permiso de tener esa K-47, tú puedes andar en la calle. Ahora imagínate si de pronto tú vas caminando y te encuentras a 50 tipos con AK-47, eso te asusta. Y ese es el principal problema, pero fíjate tú que la FBI, Homeland Security y todas las
toda la seguridad de los Estados Unidos esté en alta alerta, todos los sistemas de policía, y yo no creo que vaya a haber mayor alboroto que tal vez que un loco aquí, un loco allá, que loco hay en todos lados. Así es. Bueno, Roberto, pues muchísimas gracias porque realmente nos has quitado hasta cierto punto una preocupación. Sabemos que si el presidente Biden no se refiere al tema migratorio durante su speech o su discurso durante la toma de posesión, te quisiera sabemos añadir que una cosa, sí, quisiera añadir una cosa, por Ana, supuesto. y es de que en los países del Triángulo Norte se ha dado muchísimo el tema de las maras, y también se ha dado mucho que hay muchos gobiernos muy corruptos a través de la historia, y el vicepresidente Biden, quien va a ser el presidente de Estados Unidos este miércoles, ha dicho públicamente que lo primero que va a hacer él en Latinoamérica es combatir la corrupción, porque el tema de la corrupción es lo que hace que nuestra gente huya de nuestros pueblos buscando mejores alternativas. Y entonces el presidente Biden cree que si se evita la corrupción, los recursos de los estados van a ser distribuidos correctamente, van a haber entonces mejores carreteras, mejores hospitales, mejores escuelas, ¿verdad? Y eso es algo que él va a combatir, y eso yo creo que ustedes lo van a sentir próximamente en Honduras. Ojalá y de veras pueda desde el exterior alguien combatir la corrupción en nuestro país, y eso pues lo vimos años atrás con misiones como la MASI, por ejemplo. Ojalá que pues a futuro se retome ese tema, porque sí, pues lamentablemente los últimos gobiernos han sido cuestionados por tema de corrupción. Roberto, muchísimas gracias por tus valoraciones en torno a este ambiente previo de la toma de posesión en Estados Unidos. Gracias a ti.